presentant-vos a la gent que tenim per ací participant i també demanant disculpes als convidats, a les convidades, per les hores que se'ns han fet per començar esta tertúlia, perquè tenim ja una bona estona per ahir esperant. Bé, de moment, que està ja connectat el company Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, buenos días, Àlex. Bon dia, què tal? Bon dia, aquí estamos. Àlex Corrons, que ens avisa que es va deixar una temporada a les tertúlies perquè, bueno, perquè per motius laborals va estar fora de València. No sé si, Àlex, no podemos contar mucho, pero... Sí, me voy una temporadita. Me voy una temporada y, bueno, luego no sé, cuando vuelva a Valencia, pues me imagino que mis horarios de trabajo me van a dificultar un poco la participación. Pero bueno, quién sabe, igual en algún momento volvemos a retomar, cuando se pueda. Exactamente, cuando se pueda. Y sabes que, bueno, sabes, y si no te lo digo, nosotros contaremos contigo e intentaremos, seguiremos molestándote, aunque sea para que nos digas que no puedes, que tienes motivos laborales que te lo impiden. Però bueno, tenim també per ací el company Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. Bon dia. Estamos. I de seguida tindrem també el company Versus, nosaltres, Versus Serum Abasi, que també participarà a esta tertúlia. I teníem per ací apuntats uns temes, però anem a votar-se uns quants perquè avui, com dèiem, avui se'ns ha retrasat esta tertúlia, entre altres, perquè este matí rebíem informació que companyes de la neteja hospitalària de l'Hospital de la Fe realitzaven accions a l'hospital perquè estan sent oblidades i discriminades, entre altres motius, en la campanya de vacunació als treballadors de primera línia dels hospitals i, entre altres motius, que era un tema que teníem avui per ací apuntat, per exemple, en el decret del que s'ha parlat tant esta setmana, de que anava a ser considerada la Covid-19 com a malaltia laboral per als treballadores de primera línia, entre altres, les treballadores de la neteja, són excloses d'esta categorització. Comencem, si voleu, amb este tema i li fem parlar a Antonio Pérez Collado al voltant de tot això, perquè des del sindicat de CGT, des de la Confederació General del Treball, es ve denunciant de fa temps la discriminació que estan patint estes treballadores. Antonio. Efectivamente, la gente de contratas o subcontratas de la sanidad pues está discriminada en todos los sentidos. No es que cobre menos y tengan más contratos precarios y todas estas cosas. Es que además, ahora con las medidas por lo de la campaña del COVID, también son excluidos, son marginados, y todas las empresas que sean subcontratadas, pues automáticamente, aunque sufran el contagio y se les declare enfermedad profesional, legalmente no están recogidas, ¿no? Sí, la gente que está en primera línea, como pues auxiliares, médicos, enfermería y tal, pero la gente de contratas no. Pero claro, es que en contratas, como ya han denunciado muy bien estas personas, estos trabajadores, pues recogen los materiales, están en contacto, tienen que cambiar la ropa de las camas, están en mantenimiento, están en primera línea, están igual de implicados. Entonces, por un lado, no son vacunados en el mismo prioridad, con la misma urgencia que el resto de sanitarios, y encima, si por lo que sea cogen esta enfermedad, no se trata como una enfermedad profesional, que es lo que ha hecho el decreto, pero curiosamente, con un gobierno progresista, que nunca nos cansaremos de alabar y de criticar también, pues se excluye, o sea, se hace manteniendo esa diferencia de trabajadores, pero con ninguna razón lógica, porque están trabajando en los mismos centros, ¿no? Y nosotros pues siempre hemos estado en contra de las subcontratas y de la división entre las plantillas, ¿no? Entendemos que tiene que ser personal directo y trabaje en lo que trabaje. Si trabaja en la cocina, en la lavandería, de conserje, de médico, son personal sanitario, y entonces creemos que tienen que tener las mismas condiciones, sobre todo en medidas de salud laboral, claro, y de protección. Entonces, pues esto que han hecho hoy
la gente de la fe, que lo acabamos de ver y lo acabo de compartir, pues me parece una respuesta lógica al decir que se quieren visibilizar, que están ahí, que están trabajando, que están luchando en primera línea contra la pandemia, como cualquier otra persona. Da igual que sean médicos o que sean de limpieza o de otro sector del hospital. Para que funcione el hospital o los aeropuertos o cualquier centro de trabajo, son imprescindibles todas las profesiones que hay allí. Cobren más o cobren menos, eso es otra discusión. Pero el trabajo que hacen es igual de importante y son igual de necesarias y tienen que tener la misma protección. Aprofitem per saludar a Versus, ser humà bàsic, que ja el vam per ací. Anem a veure si també l'escoltem, Versus. Si... Hola, ¿me oís? Perfectament. Sí, lo oímos y todo. Anem a seguir. Àlex, todo esto también lo que demuestra es que el clasismo y la discriminación continúa vigente también en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo se discrimina a estas trabajadoras? Porque sobre todo son compañeras, aunque hay también algún compañero, pero, sí, pero mayoritariamente son mujeres, evidentemente. Es un trabajo evidentemente feminizado. Àlex. Claro. Bueno, es que estamos acostumbrados a que siempre la parte estrecha para las personas menos favorecidas por el sistema, ¿no? En este caso, clase trabajadora, mujeres y probablemente con unas condiciones que no son las de un médico, ¿no? O a lo mejor tiene mejores condiciones laborales, pero personal de limpieza, personal de cocina o personal auxiliar, celadores, etcétera, pues sabemos que no tendrán las mismas condiciones y que encima, pues teniendo la labor tan imprescindible de estar trabajando en una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Como es la que estamos, que están los hospitales, sobre todo las UCIs, ¿no? Están a tope, y con el riesgo que conlleva eso pues, para las personas que están ahí trabajando, porque al final están todos en contacto unos con otros, y estar dentro de un hospital es un trabajo ahora mismo de riesgo, que considero que además eso debería de, en una hora, todas esas personas que están ahí trabajando necesitarían tener más refuerzo de personal. Lo primero, trabajar menos horas porque el trabajo es mucho más estresante que en una situación ordinaria. Entonces habría que mejorar esas condiciones en una situación de emergencia como la que estamos. Contratar muchísimo más personal. Probablemente tendríamos que tener el doble de personal, porque si nos queremos parecer, por ejemplo, pues a Alemania en número de sanitarios, pues tendríamos que tener más del doble. Con lo cual, claro, nosotros ahora estamos viendo los efectos de no tener los recursos suficientes en la sanidad pública y que luego encima pues se cuestione que, por ejemplo, esto sea una enfermedad profesional o tal. Oiga, están ahí trabajando, se contagian allí, ¿cómo no va a ser? Es una consecuencia del trabajo, por lo tanto, no hay nada que discutir en eso. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo funciona el Estado, cuáles son las lógicas, que están muy alejadas de los intereses de las clases trabajadoras. Y luego, por otra parte, pues no sé, creo que también el efecto rebote, que eso si acaso es otro tema, pero el efecto rebote que hace el no tener una inversión en sanidad suficiente es que tenemos, el resto de la población, tenemos una cantidad de restricciones tremendas que no son eficaces y que también están haciendo hundir la economía de la clase trabajadora, del pequeño autónomo, del empleado que está perdiendo su trabajo. Entonces, es todo un efecto rebote. Si no reforzamos la sanidad, se va todo a la mierda. O sea, quiero decir... Y claro, cuando uno ve los presupuestos generales del Estado, que dicen que son los presupuestos más sociales de la historia de España, de la democracia y bla, 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 y de repente uno mira los presupuestos y dice, hay 550.000 millones de euros de presupuestos. En sanidad, ¿cuánto hay? 7.000 millones. ¿De qué estamos hablando? ¿De un 0,4%? De todos los presupuestos generales del Estado en sanidad, en unos presupuestos que se acaban de aprobar con la pandemia de por medio. O sea, no es que nos haya pillado el toro. Es decir, esta gente han aprobado unos presupuestos en los que hay 550.000 millones y 7.000 de 550, 7 son para
para la sanidad. Es terrible, o sea, quiero decir, es injustificable, no hay por dónde cogerlo. Y aquí estamos discutiendo de que si es una enfermedad profesional o no, pero oiga, ¿qué hace usted? Contrate el doble de médicos y págueles lo que haga falta. Es decir, es que no tiene por dónde cogerlo. Lo que tenemos que hacer es dejar de gastarnos el dinero en armamento, en cárceles, en tanta policía, en tanta represión, en tanta burocracia como tiene este Estado, y invertirlo en lo que a la gente le importa. A la gente, ¿qué le importa tener? Servicios públicos de calidad, la sanidad, la educación, las pensiones, y luego el resto, que es 2/3 de lo que pagamos de impuestos, se lo gastan a discreción en cosas que a la clase trabajadora no nos benefician demasiado. Versus. Hola, ¿qué tal? De nuevo, saludos. Poco más que añadir, pero es que es verdad que es un poco... No sé, es que yo no tengo una palabra para describir esto que está pasando, porque estas personas están evidentemente en contacto directo por los residuos que manejan con la enfermedad y con el posible contagio. Entonces, es absurdo tener a una parte de un colectivo que está trabajando junto a estas personas vacunada y a la otra no. O sea, es que yo no sé si es que... Yo no sé en qué punto el sentido común desaparece dentro de la forma de gestionar las cosas. No lo comprendo. Es que no sé, no es algo de mi asombro. Yo no entiendo cómo tienen que estar unas personas que están directamente implicadas y directamente en contacto con la posibilidad de contagiarse, tienen que manifestarse o tienen que protestar para que les atiendan con toda la normalidad que necesitan. No sé, no puedo argumentar nada. Y mira que es verdad, y me consta por muchas conversaciones que tengo al respecto y tal, que la gente está haciendo un esfuerzo por no crear crispación respecto a cómo se está gestionando esta pandemia. O sea, se está dejando un poquito arrinconado para que sean pues los hooligans de siempre y, por supuesto, la ultraderecha y la derecha, que bueno, hoy en día es lo mismo, para sacar rentabilidad política, pero es que nos lo ponen muy difícil al resto de los demás para mantener un poquito la calma y decir, bueno, pues se está haciendo más o menos bien. Es que yo tengo gente cercana trabajando en el sistema sanitario y verdaderamente están un poquito desesperados, pero no solamente por la actitud de la gente, sino también por cómo se están encontrando determinadas fórmulas para gestionar todo esto que no tienen demasiada coherencia. Y luego las múltiples interpretaciones que pueden hacer dentro de cada comunidad autónoma, pues los diferentes tratamientos que se le da a una cosa u otra. Y luego, pues la pillería y la sinvergonzonería de la gente que se está colando, está haciendo lo que no debe. Yo tengo constancia de que en Valencia, la Comunidad Valenciana, se van a empezar a dar las segundas dosis a los que ya se han vacunado antes de empezar con las primeras, porque hay carencia de vacunas. Entonces, claro, alguien que en realidad pues parece ser que ha querido pensar un poco, ha dicho, bueno, pues vamos a vacunar por lo menos con lo que tenemos de segunda vacunación, porque no nos da para hacer la primera del resto, entonces nos va a pillar el toro por los dos lados. Es decir, que sobre la marcha tienen que ir haciendo un poco, acoplar el sentido común, porque, pues bueno, pues hay bastante carencia de él. Entonces, no sé, yo verdaderamente me entristece porque son cosas que ni siquiera habría que tener en debate. Es que me parece completamente absurdo. Antonio, per cert, les treballadores de Neteja, en este cas de l'Hospital Clínic, esta setmana també denunciaven l'acumulació de residus infecciosos que s'estaven acumulant ja per fora de l'hospital. Una acumulació que han hagut de denunciar les treballadores, en este cas, companyes també de CGT, de la secció de neteja de CGT de l'Hospital Clínic, per a que la Conselleria de Sanitat es ficarà i contractarà altra empresa per a que això començarà a desaparèixer, no? Començaren a replegar aquests residus que estaven al carrer. Antonio, como decimos antes, la discriminación de estas trabajadoras continúa. Lo vimos con la SEPI, con los EPI, lo vimos también
con la paga que les dieron a ese personal de primera línea sanitario, de la que fueron excluidas también estas compañeras. Lo estamos viendo en este caso con lo que denuncian las compañeras de la FE, de que ellas aún no se les ha considerado para la vacunación, mientras vemos, como decía, creo que Versus dejaba caer por ahí, cómo se van colando también otras personas. Incluso está saliendo ahora en prensa que algunos liberados sindicales de algunos sindicatos que no están en estos momentos en primera línea, pero que pertenecen al sector sanitario, están siendo vacunados, mientras otros aún siguen sin recibir esa vacuna, ¿no? Sí, esto que dices es correcto y desde luego es destacable, ¿no? Que no es solamente lo que está ocurriendo en la FE o cualquier otro capítulo que suele sorprendernos, ¿no? Que viene desde el principio, ya de esto hace ya más de un año, ¿no? Y aún recordaremos cómo en las primeras semanas, aparte de que no había pues mascarillas y cosas de estas para todo el mundo, la primera gente de la que estaba en primera línea de choque que fue el personal sanitario. Se tuvieron que hacer sus EPIs y su protección con las bolsas de la basura, vamos, directamente, y pegársela con celo y unas cosas así. O sea que desde el principio han estado marginadas y excluidas estas personas, ¿no? Y en esas seguimos. Y eso que dices, efectivamente, de los residuos que se almacenaban de manera incorrecta e improcedente en el hospital clínico, pues es otro capítulo más. Y ha tenido que ser este personal pues el que lo ha denunciado un montón de veces, y cuando ya sale en algún medio, por lo que sea, al final de mucho dar la paliza, siempre alguien te saca, pues entonces dice, hostia, pues es verdad, tenéis razón y vamos a quitarlo, ¿no? Pero si no, ahí lo hubieran dejado y todo ese material pues lo trasladan y lo almacenan pues personas de estas empresas, ¿no? Empresas que no son pequeñas, ni son una cooperativa, ni cosas así, que detrás de muchas de estas empresas están las Coprovis, está Florentino, ¿sí? Que son empresas que ganan muchísimo dinero. Y como también en el sector privado se metió la filosofía esa de la empresa privada de que hay que ganar más, hay que ahorrar costos y tal, pues lo que ocurre con las contratas de la limpieza es sencillamente eso, es decir, se la queda la gente que reduce costos y no reducen beneficios del capitalista, lo que reducen es personal y salarios, y por eso cada vez hay menos gente, hacen una oferta más económica que la empresa que había antes y se la quedan la contrata, pero claro, a riesgo de reducir personal, de darles peores salarios y de tenerlos en peores condiciones, ¿no? Entonces, pues claro, ahora han dado la compensación esa que no cubre los cientos y miles de horas que ha dedicado el personal sanitario de forma abnegada y generosa a luchar contra la pandemia, ¿no? Pero bueno, hacen una pequeña paga, una compensación, ¿y a quién excluyen? Pues a los de las subcontratas, a la gente que está mucho peor, que ha estado menos protegida y que peores salarios tiene. Es decir, esto no se puede permitir. Yo creo que esto tiene que mejorarse. Y el tema de los liberados sindicales, pues yo creo que es evidente. Ni obispos, ni liberados sindicales, ni nadie, por muy necesarios que se consideren. La orden no los incluye a los liberados en ningún concepto que puedan vacunarse antes que el personal de primera línea, ¿no? Ni siquiera, aunque siendo liberados, visiten hospitales de vez en cuando, ¿no? No es esa una misión de riesgo, ¿no? Entonces, el que se hayan vacunado, y parece que hay algunos, no está justificado. Igual que no está justificado, pues, otras profesiones de alcaldes y de mucha gente que se ha querido colar. Eso está muy mal y da muy mal ejemplo cuando hay trabajadores, hay personal que está directamente todos los días en riesgo de contagiarse y está haciendo un servicio social, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy criticable. Y claro, dijeron, vamos a castigar o vamos a denunciar todos los casos, pero está saliendo muy poco, ¿eh? Yo creo que se está tapando mucho y eso hay que aclararlo. Aunque no sean del PP, aunque no sean del PP, hay que criticarlo y hay que afearles la conducta. Alex. Bueno, esto, lo que está explicando Antonio, es perfectamente lo que sabemos ya de sobra, que el Estado es una organización mafiosa. Son una serie de señores organizados que utilizan una serie de estructuras, herramientas administrativas, que utilizan el monopolio del uso de la violencia a través de las fuerzas represoras del Estado, a través de la judicatura. Es decir, el Estado es una organización mafiosa. Es decir, no podríamos entender... Yo a veces utilizo este argumento para explicarlo, pero Francia se llama Francia porque vinieron los francos, que eran un grupo de mafiosos y se apoderaron se tomaron el poder y pusieron por la fuerza su gobierno, por así decir. Por lo tanto, aquí estamos un poco ante algo parecido. Es decir, aquí aunque gobiernan el PSOE, Podemos
o la Virgen María, las cloacas del Estado, es decir, el Estado profundo, es el que maneja todos los hilos y todo este entramado de empresas que se hacen favores a través de la administración pública, lo que está poniendo encima de la mesa es que los estados no son democráticos. Es decir, si los estados fueran democráticos, la sociedad civil tendría un control sobre todas estas cosas. Pero como no tenemos control ni sobre en qué se gastan nuestros impuestos, ni en qué lo destinamos, cómo tiene que ser aquello que financiamos, es decir, que toda la sociedad pueda decidir colectivamente cómo es nuestra sanidad, cómo es nuestra educación, cómo es nuestra legislación, es decir, todo es lo que tenemos que decidirlo, es todo. Y si no lo decidimos todo y lo deciden una minoría, quien lo decide son los lobbies que están sosteniendo el Estado. Y este Estado es el mismo que limita la libertad de expresión, que mete a un señor en la cárcel dentro de unos días, a Pablo Hasél, porque decide que opinar, aunque me da igual lo que opines, como si opinas una barbaridad, me da exactamente lo mismo no estar ni de acuerdo con la barbaridad que digas. Pero yo nunca podré defender a alguien por cantar. Me da igual la cosa que diga, me da exactamente lo mismo. Entonces, como nosotros no hemos diseñado esta estructura, pero sin embargo tenemos que cargar con las cargas que esta gente nos quieren hacer tragar, y luego encima vemos cómo todos sus amigos se financian, se llenan los bolsillos, se consiguen contratos a dedo, y luego hablaremos también del otro tema del reparto de los fondos europeos. Ahí tenemos otra prueba de que esto es una mafia absoluta. Es decir, ¿cómo es posible que estos señores que se van a repartir la pasta son los mismos que asesoran a las granoleo energéticas y demás? Pero ¿esto qué es? ¿Una broma? Entonces, a la gente lo que se nos tiene que caer ya es la venda de los ojos y darnos cuenta de que no vivimos en un sistema democrático. Porque la democracia no significa votar cada 4 años. Porque es un trampantojo, es un engaño esto. Entonces, si queremos una democracia, tendremos que instaurarla. Y para instaurarla, tendremos que reclamarla en las calles y paralizar la maquinaria de este sistema. Ven que Versus ha desconnectat la càmera, no sabem si està per ahí, si vol dir alguna cosa més al voltant de tot això, però Àlex... Sí, estoy aquí. Vale, es que no... Lo que pasa es que estaba en una situación un poco vergonzosa y no quería que fuera público. No hi ha problema. No, es broma, no. Es que me he ido y no iba a dejar ahí un hueco. Nada, a ver, si... Yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo hasta cierto punto, porque si toda esa panda de idiotas que se creen más listos que nadie nos toman por idiotas y nos toman el pelo, pues igual es que somos idiotas. O sea, hay un momento en que hay que empezar a reconocer las cosas. Si directamente en nuestra cara nos están haciendo toda la escabechina que nos están haciendo y van a seguir haciéndola, bueno, pues entonces va a resultar que pues hemos decidido que somos una panda de mindundis, ¿no? De hecho, mira, ahora yo mismo enfrente de mi casa, justo delante de la puerta, hay un tío metido en una zanja excavando con una mascarita de Vox. O sea, lleva la mascareta puesta y lleva la banderita de España y tal, y el tío está metido en un agujero ahí que se está deslomando. Es decir, si estamos abogando por el sentido común, yo he perdido ya toda la esperanza. ¿Vale? O sea, el punto de partida no puede ser ese. Tenemos que entrar por otro camino. Es decir, esto de dejar en manos de nuestros semejantes la confianza de que esto puede tener algún viso de cambio, a mí me parece que no es el camino. Entonces yo me hizo mucha gracia lo que dijo Rafa Rius el otro día, pero me estoy afiliando cada vez más. Y habló es que dijo una palabra que no se me ha olvidado, pero dijo sabotaje, entre otras dijo sabotaje y hackers, y la otra era pues los luditas, ¿no? Los que estaban en contra de las máquinas en el siglo XIX o XVIII. O sea, pues ya está. Es que de verdad yo ya creo que la naturaleza del ser humano y el nivel de sumisión y de idiotez que se puede asumir es enorme, es gigantesco. Hoy venía hablando con mi hijo y vemos uno de Cabify delante y me dice, yo es que creo que yo no sé si son peores los de Mercadona, porque encima digo, no, o sea, aquí somos igual, estos son igual de imbéciles. Yo creo que los de Mercadona más porque tienen la posibilidad de sindicarse, porque el idiota este aún pues ha decidido que es un... ¿Dónde se sindiquen? ¿Eh? Que depende de dónde se sindiquen. Bueno, pero tienen la posibilidad. Es que el de Cabify no tiene ni siquiera esa opción, ¿sabes? O sea, que
A ver, los de Mercadona son rematadamente tal, ¿no? Entonces, bueno, y fuera ya de insultar así genéricamente, lo que sí que quiero recalcar es insistir en esto. O sea, a mí me genera muy poca confianza el tener que apoyarnos en nuestros semejantes, porque es que somos 400, ¿no? Que nos juntamos, nos charlamos, nos regocijamos entre nosotros y no podemos, estamos completamente atrapados para llevar adelante iniciativas. Ayer, y acabo con esto, en un chat que, bueno, pues tengo en un grupo de Telegram y tal, pues apareció alguien con muy buena disposición recomendando una cosa que ha salido aquí en Valencia que se llama la incubadora, ¿vale? Es una cosa de promoción y tal. Y bueno, me meto, lo miro y era pues como la lanzadera del Paco Roch, pero en modo New Age. Atendiendo al rollo hipista y toda esta cobertura de la ONG Somos Tal, y alguno por ahí soltó, bueno, pues a mí yo vi el vídeo y me pareció que sonaba más a empoderamiento. Digo, madre de Dios, es que ya los conceptos están distorsionándose mucho, ¿vale? O sea, esto era una publicidad engañosa de un centro de estos que se ha puesto de moda de multiworking, que, bueno, pues ahora le han dado la pátina de que son entrepreneurs, pero solidaris, ¿no? Y es aquí en Valencia es que eso mola mucho. No sé, estamos en una confusión tan grande que yo no apostaría mucho, la verdad. Tenemos que seguir ahí en la brecha y luchando, pero cada vez con las armas que podamos obtener y las fortalezas que tengamos. Porque es que el gran público está en otra, ¿eh? Àlex estava demanant la paraula i anem entrant, si voleu, també, com avui no tenim molt de temps, ja ho estava deixant caure també el tema de la llei Mordassa, de Pablo Hasél, la concentració que va haver ahir a València, el retall a la llibertat d'expressió, tenim el cas d'Àngel Blasco, de Joan Cogollos, també per ahir, i totes aquestes agressions que últimament estan eixint també a la llum. Àlex. Bueno, a ver, Versus, yo es que, no sé, me gustaría que me aclarases este punto. No podemos confiar en nuestros semejantes, o sea, quiero decir, para gestionar nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Delegar en los ricos que están subidos ahora? ¿Los otros creen que son la hostia? Porque, claro, o sea, a la luz de los resultados, quiero decir, confío más en mis vecinos y en mis vecinas, en el proceso de aprendizaje, porque evidentemente ahora la sociedad está absolutamente sometida al albor de los grandes medios de comunicación porque no participa y porque no actúa políticamente. Pero, por ejemplo, cuando había asambleas en el 15M, muy al principio era muy heterogéneo, había de todo, y ahí se aprendía, y ahí aprendimos muchas cosas del otro, de nuestro vecino, que tenía problemas como los nuestros, y a lo mejor venía de una posición ideológica completamente distinta, o a lo mejor ni siquiera se había metido nunca en política, pero tenemos que dar la oportunidad a la sociedad de organizarse y que en ese aprendizaje, evidentemente, vendremos con inercias de mierda. Quiero decir, de cómo está construida la sociedad, pero hombre, decir que no debemos de confiar en nuestros semejantes es poco menos entregar nuestra alma al diablo, que es en lo que estamos ahora mismo. Versus i Antonio, per concloure o per seguir amb este tema y entrar en els altres. A ver, yo lo que estoy haciendo ver, por supuesto que hay que confiar entre nosotros y de hecho es lo que hacemos, básicamente. Lo que pasa es que esto no puede ser no tiene una visión indiscriminada porque desafortunadamente arrastramos mucho lastre y yo estoy convencido de que hay una necesidad ahora de economizar energía. Es decir, no podemos arrastrar ni hacer el proselitismo de llevarnos con nosotros. Aunque, bueno, si se quieren apuntar, pues que se apunten, pero llevar con nosotros a gente que está en las antípodas totalmente. Es decir, nosotros tenemos que generar proyectos lo suficientemente atractivos para que a lo mejor les suene bien y positivo, pero contar per se con que van a ser un apoyo, van a ser algo que fije las posiciones y algo que empuje hacia el cambio, pues en origen a mí me genera muchas dudas, ¿vale? Yo no desecho a nadie en general, lo que pasa es que, bueno, pues creo que
es cada vez más difícil llevarte contigo a personas que, pues bueno, simplemente en su actitud diaria, pues ya está meridianamente en contra de lo que tú quieres proponer para el nuevo mundo, ¿no? O el siglo XXI. Con lo cual, claro, es que es como si me llevo de paseo a los del siglo XIX para ir cambiando el siglo XXI, aunque hayamos hablado de los luditas, vale, perfectamente. Pero hay que también economizar energías porque es que, no sé, yo veo que los chavales se están atrapando y no les estamos ayudando a que hagan una discriminación porque cada vez hay mucha más tibieza a la hora de darse cuenta de que no todo vale, no todo nos puede ayudar a construir un mejor mundo, ni no todo es coherencia para llevar adelante pues lo que se necesita para los próximos años. Entonces es ahí donde yo fijo, que bien, que no voy a coger y tirar por un barranco a nadie, pero es muy complicado que se te adhieran la gran mayoría. Y lo del 15M fue idílico, pero desafortunadamente pues está en un momento de desactivación, salvo en el espíritu. ¿Vale? Porque no se han consolidado grandes sitios ni grandes espacios de autogestión, no se han consolidado grandes zonas revolucionarias, no se ha cambiado el sistema neoliberal radicalmente. Entonces, bueno, pues sí, ha habido una semillita que ha empujado, pero, oye, Rajoy ganó las elecciones en el 2011, quiero decir que tampoco en eso... Iba a ser malo versus y decir que están en el gobierno. Bueno, eso es mucho decir, pero vamos, no, es que eso es demasiado naif. Yo soy muy naif, pero no tanto. Muy bien. Antonio, sobre esto me levantabas también la mano, que querías decir algo. Hombre, es que es un debate apasionante y que te motiva, ¿no? Yo creo que no es lo mismo pues la confianza que la ingenuidad. Es decir, tenemos que confiar en nuestros semejantes porque no tenemos otra cosa, ¿no? Hasta que vengan los marcianos, eso, y ya veremos en qué plan están allí también. Es decir, tenemos que apañarnos con lo que tenemos y nuestro trabajo pues es eso, dar ideas, crear proyectos y seguir trabajando, y por lo menos que nos llene el hacerlos a nosotros mismos, ¿no? Pero sin esperar seguramente grandes revoluciones, porque los tiempos pues son, para la lírica y para la épica y tal, están muy mal, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver que estamos, y no podemos creer que la clase obrera le va a dar la vuelta a la tortilla pasado mañana porque no hay ni indicios de que vaya a ocurrir. Y a lo mejor no tiene que ser la clase obrera la que cambie el mundo. Igual hay otras gentes que no son tan obreros como nosotros los idolatrábamos y que están más empeñados en cambiar las cosas, ¿no? Pero, desde luego, tenemos que seguir trabajando como si pudiera ser, ¿no? Sabiendo el terreno que pisamos. Entonces, bueno, evidentemente no nos estamos comiendo el mundo, no hemos hecho grandes avances, pues igual sí, es decir, para los tiempos que corren, pues cosas se van haciendo y hay semillas que germinan y surgen cosas y a la menor ocasión, cuando menos te lo esperas, pues salen esos ejemplos de gente que se organiza en su barrio, de gente que va por delante del sistema estatal en caso de terremoto, de nevada, de lo que sea, ¿no? Vemos por ahí pues pequeñas cooperativas de gente que se está organizando, pequeñas y medianas, que hay cosas ya bastante serias, ¿no? Y eso con toda la hostilidad en el ambiente en el que nos movemos. Imaginarse si hubiera un poco más de posibilidades. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando y tal, sin ser ingenuos, porque no debemos, tenemos ya mucha edad y alguna experiencia como para no equivocarnos, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir ahí dando la paliza y en esto, en lo del cambio climático, en todas las cosas. Es que no va la vida, no va el futuro, ¿no? Es decir, no es por una cosa doctrinaria o una cosa de tal, es por necesidad para nosotros y para los que vienen después, ¿no? Es que ya está aquí. Lo que estábamos temiendo y lo que anunciábamos ya está aquí, ya ha empezado. Entonces nos queda que ser coherentes y oponernos a la medida de nuestras fuerzas. Recurrir a los luditas, al sabotaje, cualquier cosa, ¿no? La autoorganización, en cada caso requerirá unas herramientas, ¿no? Hoy celebramos el aniversario 100 y pico de la huelga de la canadiense. Bueno, ¿quién iba a pensar en esas cosas, no? Ya es el momento de que volvamos a reducir la jornada de trabajo, como luego viene aquí en otro de los puntos que nos has puesto. Yo igual soy un poco chapado a la antigua, pero no quiero rendirme. Yo quiero seguir peleando, pero claro, no me voy a matar en el empeño. Yo sé las fuerzas que tenemos, pero igual tenemos más de las que pensamos. Hay que arrimar un poco el hombro y seguir trabajando.
no vos vull tallar este debat perquè jo crec que també és interessant. Així que jo vos vaig a dir els temes que teníem apuntats i vosaltres parleu del que cregueu convenient. Ja n'he cit tots per ahir. Ha cit el tema de la llibertat d'expressió i la llei Mordassa que parlàvem abans. Ha cit el tema dels fons de recuperació de la Unió Europea i del seu repartiment, del que també vareu estar parlant dilluns, Àlex i Versus. El tema de la jornada laboral de 4 dies laborables, que ja ve un temps parlant-se que vaig en premsa, en mitjans, i que pareix que algo s'està manejant. De tot això és el que teníem apuntat. I del que esteu xerrant, de la necessitat d'organitzar-se, de que tal vegada som més dels que creguem i tenim més força de la que pensem. Així que vos deixo a vosaltres ara sí que només demaneu la paraula i jo vos dic qui ha de parlar en cada moment. Correcto. Bueno, vamos a ver. Yo, un poco por apostillar el tema este del 15M, ¿no? Que decía Versus que el 15M, pues que al final, digamos que se desactivó efectivamente, ¿no? Hombre, yo creo que el 15M lo que fue era una semilla, ¿no? Es como plantar una semilla en mucha gente que germinó, y germinó espiritualmente hablando, mucha gente cambió su manera de ver la política, las ideologías, los partidos políticos, la concepción del organizarse mismo. O sea, mucha gente desde aquella época está reproduciendo en su vida cotidiana formas de estar en el mundo más democráticas, no impositorias, sino de llegar a consensos, de aprender a funcionar en una asamblea, por ejemplo. Cosas tan básicas como esa, ¿no? Se han aprendido en el 15M y ha germinado en mucha gente de mi alrededor, en mí mismo. Yo no sabía lo que era participar en una asamblea hasta que no participé en el 15M, y desde entonces aplico o intento aplicar en mi vida diaria con mis semejantes del mundo. El respetar al otro, el respetar que piensa diferente, el escucharle, el dejar hablar y el intentar combatir con ideas, con argumentos, no con insultos, no que es lo que, por ejemplo, hoy vemos mucho en las redes sociales, pero también es verdad que hay cada vez más gente que intenta ponerse en el lugar del otro, y eso, en parte, ese tipo de actitudes se las debemos al 15M. Sí que es cierto que a nivel político el 15M no tuvo la fuerza que debiera haber tenido, entre otras cosas porque la gente está muy acostumbrada a convertirlo todo en una especie de movimiento partido político, y claro, cuando llegó Podemos la gente dijo, bueno, pues ahora que llegan estos ya que se encarguen ellos, ¿no? Y claro, fue un poco esa desactivación por un lado, y por otro lado también que dentro de las propias asambleas del 15M había sujetos que estaban constantemente defendiendo las estructuras del Estado, es decir, defendiendo que lo que tenemos que hacer es simplemente delegar nuestros votos y que por lo tanto, pues bueno, desactivar de alguna forma u otra, y esto lo hacían en diferentes pueblos, no voy a dar nombres propios, pero en diferentes pueblos, diferentes organizaciones políticas que están muy acostumbradas a controlar y a manejar, y bueno, al final acababa iban 15 de un partido político y 10 satélites, que al final eran una minoría en una asamblea, y al final la gente se acababa rindiendo, cada vez iba menos gente y al final pues se desactivaban ese tipo de historias, ¿no? Respecto a, por entrar en los temas que has tratado, Manolo, la libertad de expresión y la ley Mordaza, estamos esperando a ver que el gobierno más progresista de la historia de la humanidad acabe con la ley Mordaza. Veremos a ver. De momento los que se niegan son los del PP y Vox y demás, pero hasta ahora han tenido tiempo de proponer, de cambiar, y aquí seguimos con la ley Mordaza, que por cierto, desde el estado de alarma, pues no sé cuántos millones de multas han puesto ya. Yo creo que en mayo había 1.200.000 multas, pues ahora ya estaremos por 2 millones, o qué sé yo. Utilizando a la policía como juez, que esto es tremendo, ¿no? O sea, lo de la ley Mordaza, sobre todo, lo que se acaba es la intermediación judicial. Ahora ya ni siquiera, ahora ya es el policía el que decide si usted está cometiendo un delito o no. Y bueno, lo he comentado antes, ¿no? Meter a Pablo Hasél en la cárcel por cantar, por escribir y por opinar, y me da igual que se llame Pablo Hasél como si se llama Perico de los Palotes, como si es un tipo, el Jiménez Los Santos, que dijo una vez que había que bombardear Cataluña también. Tampoco me parecería bien que lo metieran en la cárcel. ¿Ha dicho una barbaridad? Sí, de acuerdo. ¿Lo metías en la cárcel? No. Es un delito de opinión. Otra cosa es que el tipo se pusiera a bombardear Cataluña o a conspirar
para ello. Lo mismo Pablo Hasél con el rey. Le puede desear la muerte y que se lo coman los tiburones. A mí, pues me parece bien. Oye, cada uno, es una libertad moral de cada uno. Si él desea venganza o algo así, en sus canciones, yo no soy quien para decirle a él que no lo puede hacer. Los fondos de Europa, pues lo que he dicho antes. Estamos en una organización mafiosa que lo que hacen es repartir los fondos. O sea, Deloitte, ahora resulta que la gestora esta Deloitte coge, asesora la Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica, se deja asesorar por esta gran compañía, que es la que a su vez está asesorando a Cepsa y a otras grandes empresas para llevarse parte del pastel. Con lo cual, blanco y en botella. Pero lo más trágico es que encima es la ministra de Transición Ecológica, ¿no? No sé con Cepsa qué tipo de negocios puede haber de por medio para que haya una transición ecológica, ¿no? Y luego la jornada laboral de 4 horas, pues yo pienso que bueno, o sea, de 4 días a la semana, me parece que es poco ambicioso. Es decir, yo diría que habría que reducirlo más, porque en realidad cada vez hay menos empleo, cada vez digamos, la tecnología nos está sustituyendo más, cada vez hay más personas en desempleo, por lo tanto hay que repartir muchísimo más el trabajo y cambiar sobre todo los modos de producción y de consumo y centrar sobre todo la economía en los cuidados, porque si vas a estar 4 días produciendo mercancías que son inservibles y que ahondan en los problemas ecológicos, pues tampoco me parecería útil. Entonces, continúa. Antonio, ¿continúas tú? Bueno, pues nada, vamos a intentarlo, ¿no? Son 3 temas. No hace falta que los tratéis los 3 en los 3 seguidos, porque a lo mejor no se parecen mucho, ¿no? Alex ha tirado. Pero ante el riesgo de que nos dejes sin tiempo, pues igual la gente quiere meterlo. Bueno, el tema para que no se nos pase, y además era el que estaba puesto en primer lugar, que era el tema de la libertad de expresión, la ley Mordaza y estas cosas. Yo creo que esto ya lo hemos repetido muchas veces y no nos cansaremos de decirlo. Esto es una aberración, que a la gente se le pueda pedir esas condenas por opinar o por hacer una obra de teatro o por una canción. Es decir, entonces nos estamos cargando la libertad de opinión y la creatividad, porque claro, solo vas a poder hacer poesías a la primavera y cosas de esas, porque en cuanto apuestes por algo más novedoso o más crítico, ya habrá alguien que se puede sentir ofendido, como por ejemplo las ofensas sobre la fe de la gente. Dices, es que te has metido con los católicos. No, yo me he metido con una idea que ellos pueden tener, pero con ellos en concreto, con ninguna persona, ¿no? Y eso pasa como con el resto de cosas, ¿no? Tenemos aquí, que ahora está saliendo porque ayer hubo manifestaciones o concentraciones, no solamente en Valencia, hubo en muchos sitios. La verdad es que lo de Pablo Hasél, afortunadamente, la gente de vez en cuando responde, claro, igual porque lo ve una barbaridad tan gorda que se motiva a salir a defender ese derecho a opinar, a cantar, aunque a ti no te gusten sus canciones. Eso es independiente, ¿no? No tiene nada que ver. Tú, el derecho de la gente a opinar lo que sea, aunque sea una barbaridad, y a ti no la compartas, pero su derecho tiene que estar ahí, tiene que estar garantizado. Y desde luego lo que no se puede, pues, es mantener unas estructuras o unas normas, pues la Audiencia Nacional, la ley Mordaza, todas estas cosas que se crearon en una época determinada cuando había, bueno, lucha armada o terrorismo, lo que queramos llamar, tampoco es cuestión de entrar ahora, que había otras situaciones, había amenazas reales. Pero ahora que solo puede ser uno que saca un disco o uno que hace una pequeña obra de títere, es decir, ¿qué peligro tiene para la vida o para la seguridad del Estado o para la monarquía? Ninguno, es una opinión. Entonces yo creo que eso se tiene que regular y que haya pues una legislación mucho más tolerante, mucho más que reconozca la libertad de las personas para opinar y para decir lo que quieran, ¿eh? Entonces yo creo que eso se tiene que derogar y ya es el momento. Es decir, ya llevamos mucho tiempo con esto de la ley Mordaza. Es que, y hay muchísimos programas de partidos de izquierda de que lo iban a quitar y tal, que den algún paso. No se trata de decir lo vamos a quitar cada vez que hay campaña. Algo habrá que quitar y algo habrá que hacer para garantizar esos derechos a la libertad, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues igual el caso de Ángel Blasco o de Joan Cogollos, que yo también lo conozco a este hombre, pues ¿cómo es posible que por una acusación de un policía te quieran meter ese paquete, ¿no? Cuando está demostrado que siempre toda su militancia, su activismo ha sido totalmente pacífico y, en fin, por el tema de los desahucios, estas cosas, pero todo ha sido unas medidas muy, muy suaves, ¿no? En realidad han sido los activistas los que han sido golpeados más de 4 veces, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que acabar. Y en el
tema de los fondos, pues bueno, ya se está denunciando y ya ha habido alguna, por la mañana, algún debate de estos que hay, alguna tertulia donde ha salido el tema de que va a ser un coladero para que se haga, pues eso, el reparto a empresas amigas y cosas así. Ya sale, como ha comentado también Alex, pues eso, que han contratado a la misma asesora, a la misma empresa que te va a un poco a controlar o a decir qué hay que hacer para el Ministerio de Transición Ecológica que para la empresa CESA y para otras así, ¿no? Es decir, tiene que estar garantizado que va a ser un control por personas que no están vinculadas ni a una gran empresa ni a ningún ministerio, porque es que si no, pues eso, esos 140.000 millones, que es mucho dinero, pero van a ir para fomentar a grandes empresas o a obras que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Desde luego no van a ir a Campos Robles, que con mucho menos de lo que se han gastado en el AVE, en esos 40 kilómetros de AVE, tendríamos trenes a todos los pueblos de Valencia. ¿Qué falta hace que haya comunicaciones, no? Es decir, si el dinero va a ser para esas cosas, pues mejor que no lo malgasten, desde luego. Y por último, y como parte que a lo mejor me afecta un poco más por mi larga trayectoria en la militancia sindical, pues el tema de la reducción de jornada. Curiosamente, como decía hace un momento, se cumplían 108 años o más de un siglo ya de la huelga de la canadiense, que es cuando se consiguió reducir la jornada y establecer las 8 horas, ¿no? Creo que un siglo y pico después ya va siendo hora de que el capitalismo esté preparado para asumir una reducción de jornada. Y digo para que lo asuma el capitalismo porque las ideas que están surgiendo y alguna que ya se va a poner a la práctica en Madrid supone que es nosotros mismos, de nuestros impuestos, se les ayuda a los empresarios para esa reducción. Pues vaya, para eso, para ese viaje no hace falta alforja. Es decir, si nos vamos a pagar nosotros nuestra propia reducción como clase trabajadora, yo creo que con lo que ha aumentado la productividad y más que va a aumentar si se reduce a 32 o a 30 o a las horas que se reduzca, son ellos mismos, los mismos empresarios, los que tienen que asumir ese cambio que a ellos les va a permitir ser más competitivos seguramente y van a seguir ganando al final, no se va a notar que sean ellos los que asuman el costo. Es decir, no reducir el salario, pero que tampoco lo tenga que pagar en la administración, que la administración funciona con los dineros de todos, ¿no? Entonces me parece que puede ser una idea interesante, pero que no se cuele la sensación de que los empresarios no van a poner nada, que se va a pagar a las empresas por reducir esas horas o que solo se van a hacer esos cambios pues en la enseñanza y en sectores públicos, ¿no? Es decir, el capitalismo tiene que asumir los cambios y si en un siglo no se ha reducido la jornada de trabajo, creo que ya va siendo la hora y que la asuman ellos. Sus beneficios no se van a ver perjudicados en demasía, ¿no? Yo creo que no tiene que ser a cargo del erario público. No ese es el buen camino. Sí que hay que reducir la jornada porque hay mucho paro y porque ya en una jornada de 5 horas a lo mejor una persona produce mucho más que antes con 10, eso está demostrado, y yo creo que por eso, en los grandes beneficios que ha tenido el capital ha sido por eso. Ya va siendo hora de que repartan un poquito de lo mucho que han ganado, y reducir la jornada laboral puede ser una forma de hacerlo. Nos dice por WhatsApp algún oyente, nos dice, ¿qué espera este gobierno más progresista de la historia en derogar la ley Mordaza? Dice, esto no tiene ningún costo económico. ¿Cuál es la razón? Dice, después, cuando pierdan las próximas elecciones, se preguntarán por qué. Dice, nos han engañado, PSOE, Unidas Podemos, Compromís, puntos suspensivos. Es lo que nos mandan por WhatsApp oyentes en esta tertulia. Pues sí, seguramente, tiene mucha razón. Versus. Bueno, resumiendo lo del tema del 15M, a ver, a mí hay muchas palabras que me motivan respecto a eso, ¿no? Evidentemente fue un momento bellísimo, fue didáctico, sentó las bases de lo que se ha movido también en muchos aspectos, como el tema del antidesahucios, el tema de un poco la igualdad, se empezó a entender que la convivencia de género había que abandonar bastante el machismo y eso han sido mejoras. La ecología también tuvo su aflar y sobre todo volver a poner en primer plano el tener opinión, saber manejarse y saber intercambiar tus opiniones políticas, cosa que había estado defenestrada. A mí me pasaba que yo estaba en reuniones, se me ocurría hablar de algo de política y era como una especie de bicho raro, ¿no? Entonces, eso es pre-15M y el post-15M tal. Lo que pasa es que también se ha incorporado algún que otro ser de luz a todo esto que, bueno, pues se ha creído que es un experto y, bueno, pues ahí tenemos algunas derivas también con los Podemos de derechas
y ahora pues la generación de seguidores del gran erudito Iker Jiménez, por ejemplo, o sea, la nueva generación de brillantes pensadores. Pero bueno, en definitiva, positivo, y la clave, evidentemente, que señalaba Alex y que es verdad que fue lo más durísimo de allí, fue pues el choque entre lo que se planteaba como reforma y ruptura. Eso fue la clave continuamente de las disputas, reforma, ruptura, reforma, ruptura. Evidentemente, pues los reformistas pues son los de siempre y los que buscan acomodarse tanto desde una versión del Estado como desde una versión neoliberal, es decir, no querían romper realmente con nada, simplemente suavizar. Respecto a la jornada laboral de 4 horas, y me adelanto un poco, a mí me suena, quiero decir, bien, es una buena propuesta, pero es que todavía estamos por derogar la reforma laboral del Partido Popular. Quiero decir, es que estamos ahí un poco despistados. O sea, seguimos con una reforma laboral que nos convierte poco menos que en esclavos, y estamos hablando de reducción de jornada a 4 días, que es una buena propuesta. De hecho, pues en los años 80, no sé si alguien lo mencionó el otro día y tal, pues ya Izquierda Unida ya hacía propuestas de luchar por la jornada de 32 horas y cosas de este tipo, o sea que no es un tema novedoso. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente si hay que repartir el trabajo, pues es un momento imprescindible atenderlo cuanto antes, ¿no? Pero vamos, me extraña mucho porque esto es un poco como lo de la ley Mordaza. O sea, es decir, estamos aquí con el momento más liberado porque tenemos un gobierno de coalición que parece ser que es la panacea de la izquierda, y resulta que tenemos ahí unos lastres que no hay manera de quitárselos de en medio. Y claro, esto ocurre pues porque tenemos ministros que no tienen ninguna... bueno, ya lo mencionamos el otro día, no tiene nada que ver con la izquierda. Es decir, tenemos ahí un señor que es el ministro de Seguridad Social y tal, que viene del BBVA. Yo ya lo dije el otro día. O sea, es que da mucha risa. ¿Cómo nos va a legislar? ¿Cómo va a conducir las cosas un señor que viene de ese camino? ¿No? Era como el hermano Narcis Serra, que se dedicaba a hacer comercio de armas. Es decir, tienes ministro de Defensa y el hermano se dedica a lo de las armas. En fin, aquí la parte mafiosa, que aquí coincido con Alex, pues está siempre pues en boga y funcionando. Y yo creo que hay una clave que no estamos tratando con continuidad, pero que es una pata fortísima, que es lo que está asentando el retroceso en la opinión pública, ¿no? Que es la presencia de medios completamente deformadores de la información y creadores sobre todo, no solo noticias falsas, sino de entornos informativos completamente tóxicos. Y esto tampoco hay una intención de meterle mano como toque. Que esto en realidad no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Estamos hablando de manipulación informativa. Entonces, estamos ahí en una delgada línea que, como estamos verdaderamente y con todo el sentido vigilando el tema de la libertad de expresión, pero se nos está olvidando que tenemos ahí una contrapartida de gente que, bien financiada y bien tal, pues está intoxicando con la información. Entonces, ahí se nos plantea otro escollo para salir adelante respecto a lanzarnos, ¿no? a grandes cambios. Con lo cual, fíjate, yo solamente de plantearlo ya estoy agotado por lo que decía antes, ¿vale? Entonces, pues mira, imagínate llevar un lastre detrás. Yo vuelvo a mi camino, ¿no? Bastante difícil, ¿no? Que estar aquí con un planteamiento continuadamente comprometido y luego pues tener que arrastrar a gente, pues, bueno, que se la bufa todo, en definitiva. Y además que están mal informados, están reconducidos. Es que es muy feo, están pasando cosas muy feas. Y bueno, pues lo dejo un poco ahí porque creo que hemos abierto algunos detallitos que son interesantes. Muy bien, Alex me pedía la palabra. El oyente que nos escribía antes, lo vemos que está un poco enfadado con todo. Dice, ¿cómo echo de menos a la Bordeta y Fernando Gómez? Y en emoji nos dice, a la mierda, es lo que nos manda el compañero que está escuchando. Alex.
Sí, a veces hace falta un poco de lenguaje más directo y más escatológico para nombrar las cosas como son, ¿no? Como bien dice el oyente, dan ganas de mandarlo todo a la mierda. Efectivamente, es un sentimiento compartido por mucha gente, me parece, en estos momentos en los que estamos viviendo. Respecto al tema de esta iniciativa de reducir la jornada a 4 días a la semana, claro, a ver, es una propuesta que hace el partido de Rejón al Partido Socialista cuando se están aprobando los presupuestos, si no recuerdo mal. Entonces, como son 50 millones de euros la partida que suponen, que es el chocolate del oro, para que nos entendamos, 50 millones de euros a nivel presupuestario, pues es un 0,1% de todos los presupuestos dedicados o el 0,01, no sé cuánto es ahora mismo. De 550.000 millones, pues 50. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que lo que van a hacer es un experimento en la cual el Estado va a subvencionar a unas empresas para que no pierdan dinero. Es decir, van a coger y van a mandar a sus trabajadores un día a casa y les van a dar una subvención del Estado para que no tengan pérdidas o para incentivar el que lleven a cabo ese tipo de prácticas con el objeto de hacer un estudio de campo, de a ver cómo mejora la productividad de los trabajadores. Que esto también, claro, o sea, es un poco alucinante, porque por un lado, lo que tendrías que buscar con reducir la jornada laboral no es que sea la gente más productiva. Lo que tendrías que buscar es que la gente viviera más desahogada, más tranquila y tuviera una vida más feliz. Evidentemente que va a ser más productiva si esa persona está más tranquila, más relajada y es más feliz. Pero no tendrían que medir primero a ver si esa persona es más feliz antes que la productividad. No sé, lo dejo ahí. ¿No? Eso es como lo que está en la cabeza de los políticos en realidad es que las empresas vean con buen ojo esta medida, ¿no? Que al final es una cuestión de repartir el trabajo. Respecto al tema de la libertad de expresión que decía Versus, claro, hay muchas fake news ahora mismo en Internet. Es decir, todo esto del movimiento este de Steve Bannon y todo esto que ha generado muchísimos bulos a través de las redes sociales, un montón de páginas web, bueno, que juegan a eso y que encima ganan dinero, ¿no? Porque encima tienen publicidad y, en fin, o sea, que no es solamente que les financien externamente, sino que además se retroalimentan los ingresos. Es cierto que existen este tipo de páginas web. Aquí en España, sin embargo, ya hay un par de empresas privadas que se dedican a decir lo que es un fake news y lo que no, cosa que me inquieta también un poquito, porque claro, ¿quién vigila al vigilante? ¿No? Porque estos de neutral y maldita y no sé qué, yo tampoco me generan excesiva confianza, ¿no? Ferreras and Company, o sea, quiero decir, porque es que, claro, si ahora están de moda las fake news, no os quiero contar lo que llevamos aguantando aquí 20 años los medios de comunicación, o 30 años, ¿no? Antena 3, Telecinco. O sea, quiero decir que tú enciendes hoy el telediario y ahí la manera de contar las noticias es fake en sí mismo. O sea, quiero decir, cómo nos cuentan la realidad es un fake. Lo que pasa es que lo hacen de una manera más civilina y más elegante que digamos, esta gente que promueve bulos increíbles y muy bizarros por Internet. Que no hay quien se los crea. Oye, que el que se los quiere creer, se los cree. Pero, caray, a mí lo que me encanta de la libertad es que hubiera libertad absoluta de mentir. De forma y manera que nos sintiéramos tan desamparados que no confiáramos en nadie como la fuente de la verdad. Y que investigáramos y que fuéramos a la fuente del original o primaria de las noticias que nos están dando. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay un regulador que dice lo que está bien y lo que está mal, en este caso 2 empresas privadas, que dicen, no, esto es mentira, esto es verdad, y la gente se agarra a eso sin tener una comprobación fidedigna de que lo que está diciendo ese verificador es cierto o no. Entonces, claro, ¿quién hace de verificador de La Sexta, por ejemplo? No van a hacer, o sea, quiero decir, los de Neutral no van a hacer de verificadores de su propio canal de televisión, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está el problema. Lo que tiene que haber es una falta de regulación total, es decir, que cada uno mienta a discreción, que la gente tiene que saber que puede ser en cualquier momento víctima de una mentira. Por lo tanto, la gente tendrá que aprender a leer, a informarse y a rebuscar información y
el que tenga credibilidad, que se la gane. Es decir, que el que tenga prestigio, que sea porque se gane el prestigio de decir la verdad. En cuanto una persona dice una mentira, perdería el prestigio que ha ganado ante la opinión pública, porque se podría demostrar. Esto es lo que pasa con las redes sociales. En las redes sociales nadie se cree nada de lo que dicen, porque todo el mundo puede mentir, difamar y decir lo que quieran, y la gente no cree lo que dice Internet, a no ser que venga de un gran medio de comunicación, etcétera, etcétera. Antonio, por cierto, no os metáis con Ferreras, que el otro día estuvo con el Ser Superior y con Dolores Delgado, ¿no? Son muy buenos, lo hacen muy bien. Bueno, yo quería un poco incidir en el tema este de la reducción de jornada, que evidentemente esto pues es un globo sonda o un experimento, pues eso, es decir, tenemos aquí un dinero, vamos a dar una subvención. Es decir, lo que no puede pensarse es que tal y como está el mercado laboral, pues se vaya a ir a una reducción de jornada real, ¿no? Sobre todo sin tocar los salarios. Entonces, si vas a ir a un empresario y dices, oye, para reducir la jornada o te quito jornal o quiero una subvención. Ese no es el camino. Y claro, yo creo que antes o al mismo tiempo que se va a la reducción de jornada, había que acabar con los contratos temporales, con las ETTs, con ese tipo de cosas, con los sueldos basura, es decir, porque si no, no tiene sentido, claro. Será la posibilidad de que tengas 4 o 5 jornales. Y bueno, trabajas menos horas, pero vas a tener que tener 3 empleos, con lo cual estamos en las mismas. Que ya hay gente que está diciendo que no hay ningún problema en que tengas 3 trabajos, que es mucho más creativo y mucho más diverso que estar siempre en el mismo sitio, ¿no? Incluso, aunque eso es para matizarlo, ayer vimos manifestaciones de jóvenes de estos, de los readers, que no quieren un contrato de trabajo, ¿no? Quieren seguir, pues no sé si como estaban o, es decir, cómo se están cambiando las cosas y cómo a veces, pues yo creo que no tenemos las ideas muy claras, ¿no? Es decir, te da más autonomía, te da más libertad, sí, pero no te permite sobrevivir con eso que ganas y encima estás poniendo en riesgo pues, muchísimas cosas, tu vida, tal, y además desregulando el mercado de trabajo y los salarios. Es decir, eso también es unos mensajes que nos están colando, ¿no? Es decir, el tema de la autonomía, de ser independientes, de que tú puedes ir a la empresa que quieras, muy americano todo, ¿no? Pero claro, tú necesitas un sueldo garantizado y unos derechos y unas cosas que ha conquistado el movimiento obrero a lo largo de muchas y muchas luchas, ¿no? Es decir, que no es una casualidad. Y el tema del teletrabajo, pues puede ocurrir lo mismo, ¿no? Se puede utilizar para romper la poca cohesión que quedaba entre las plantillas, entre los trabajadores. Porque tú estás en tu casa con unas condiciones muy concretas que el resto de la plantilla no sabe cómo estás tú ni qué haces y luego vas a trabajar más horas de las que hayas firmado, porque claro, hay la presión de los encargos y de esas cosas, ¿no? Es decir, está transformándose mucho y peligrosamente el mundillo de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, a mí me parece que también estos globos sondas de vamos a reducir la jornada o vamos a dar flexibilidad a la gente para que empiece a trabajar cuando quiera, pues vamos a ver si eso se hace en todas las fábricas o solo se hace en algunos sitios privilegiados o lo que sirve es para que haya libertad total de horarios, que ya sabéis que se puede trabajar ya en domingo, en festivo, vale igual una hora de domingo que una hora de lunes. Hay que tener abierto todo, aunque sean servicios que no son necesarios, que da igual que esté abierto el domingo porque tú cortarte el pelo te lo puedes cortar entre la semana, pongamos por caso, ¿no? Es decir, todo eso se está desregulando y puede ser, pues eso, la ley de la selva. Y yo creo que en la selva hay más ley que en el mercado de trabajo, por cierto. Es decir, que hay que mirar con bastante perspicacia, bastante cuidado estas cosas, tanto lo de reducir la jornada en sitios muy limitados o muy concretos, como el tema de la libertad y los contratos entre dos iguales. Florentino tiene una empresa y tú tienes una escoba y parece que sois dos iguales y podéis regular las condiciones de trabajo. No es así. Estás sometido a las leyes de ellos. Y entonces, pues los convenios y los derechos y la libertad sindical y todo eso son cosas que no hay que fiarse de cómo están, pero que hay que pelear por mantenerlas y por mejorarlas. Creo yo. Versus, y hem de pensar ja en acabar perquè Steven Lora i se'ns acaba ja la tertúlia. Versus. Sí, bueno, respecto a los medios están completamente atrapados. Es decir, todos desde el momento en que hay una quiebra en el mundo periodístico y las grandes empresas, igual que ha ocurrido con las viviendas y esto, pues son absorbidos por los fondos buitre o los grandes fondos de inversión, entonces pues va a ocurrir lo que ellos digan, ya está. O sea, quiero decir, no tiene más. El problema de que se lleve el debate a las redes sociales, pues eso es gordísimo, pero por una clave principal, porque se está resaltando una figura
que es la del influencer en contra del referente. O sea, lo que se están perdiendo son la idea de los referentes. Y referentes, cuando hablo de referentes, hablo de lecturas básicas y fundamentales de toda la historia, y no voy a decir nombres ni nada, pero, o sea, digamos que estamos en la anécdota más que en el conocimiento de verdad. Y eso ocurre en todos los ámbitos. Entonces, las redes sociales lo que están educando a que esto sea de impacto, sea de influencia, y plan, y no haya referencias, que eso es lo grave. Se está perdiendo lo que es la referencia. Claro que esto es como el autocontrol, ¿no? de los medios que mencionaba Alex. Bueno, pues es verdad, ¿cómo vamos a confiar en esta gente que son del mismo rollo? Bueno, respecto al mundo laboral, hay que profundizar en las relaciones laborales. Hay que profundizar y evidentemente pues eso supone derogar pues lo de siempre, derogar las reformas laborales y crear el ámbito y el lugar donde se vuelva a reforzar la conciencia de lo que supone ser trabajador. Entonces, cuando uno tiene reforzada esa conciencia, pues sabe de lo que está hablando. Y lo malo de todo esto es que todas estas necedades neoliberales que está la gente asumiendo, pues lo que supone al final es detraer del bien común. O sea, el resultado de todo esto es que se detrae del bien común, y yo no estoy abogando porque haya un Estado, sino detraer de lo colectivo, detraer, si es en formato de impuestos o tal, siempre hay un robo a lo que es lo que se puede aportar en lo común. Y esa es una conciencia que ha desaparecido completamente o está empezando a desaparecer. Es sorprendente, pues bueno, los hechos de gente que trabaje para Uber, que trabaje para Cabify, que trabaje para Globo. A ver, y además, salvo unos destacados revolucionarios, entre comillas, que llevan hasta los tribunales a estas empresas, el resto pues son brazos de madera y gente que asume pues que su realidad es penosa y que podía prescindirse, porque ellos mismos lo asumen, que su realidad es pues, bueno, son gente que está en el mundo porque tiene que ver de todo, porque bueno, rendirse ante esa evidencia que te pueden explotar y que encima lo reconozcas, pues es decirte a ti mismo que tienes poca valía. A mí me parece que hay que reivindicarse un poquito más y no asumir la esclavitud. Pero claro, eso ya está en la cabeza de cada uno. Companys, hem de finalitzar ja la tertúlia. Avui ha sigut més curta de l'habitual pel que dèiem al començament, així que demanem disculpes i no sé si teniu algun titular que dir per acomiadar-se. I a mi sí que m'agradaria recordar que el divendres 5 de febrer, és a dir, el dia que estem parlant, hi ha un acte online en suport, en recolzament a Joan Cogollos, que serà a les 7 de la vesprada, una retransmissió en streaming d'un concert que ha reunit a veus del món de la cultura de tot l'estat per dir Stop Repressió, jo també soc Joan, en la que participaran Carles Pastor, Òscar Briz, Fermín Muguruza, Clara Andrés, El Triangulista, Ciudad Jara, Pau Alabajos, Chimo Vidal Mora i Gongi, Pluja Teatre, Pancho de Zoo, Black Crisars, Nativa, Alberto San Juan, Quico Pi de la Serra, Dona Llop, el company Toni Carrión, Pau Riba, Enric Casasses, Àngel Villalba, mossèn Bramín Morera i els Morts, que serà mitjançant Facebook Live, mitjançant la plana web de Passafort Valldigna, de l'acampada de la Safor, i també mitjançant el YouTube de la Casa Calva. Recordar això i a cop de titular, molt breument, si teniu alguna més que dir. Àlex, que te veia alçar la mà. Sí, bueno, nada más decir que en Valencia hay una iniciativa de riders que se han autoorganizado para el reparto de comida y tal, con lo cual creo que la solución a los globos y a toda esta explotación masiva es autoorganizarse precisamente y crear nuestras propias estructuras de trabajo. Rodant se llama la cooperativa que han creado. Antonio versus, a golpe titular, ¿algo más? Bueno, yo avisar que ya están llegando los materiales para el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y también que está muy próximo que lleguen los juegos estos de apoyo a la campaña de la gira de los zapatistas por Europa, ¿no? Es una forma de colaborar en los gastos y por el sindicato, por la CGT, pues pasarse tanto para una cosa como para otra.
a ver si aprovechamos esta gira también para conocer un poco más y aprender de los zapatistas. De los compañeros zapatistas. Cómo se están organizando y qué están haciendo. Versus, a cop de titular, tens algo més per ahí? Que leamos, que veamos los medios alternativos y suscribamos, que hay mucha gente por ahí haciendo buen periodismo y que hay buena información. Lo que pasa es que hay que buscar un poquito. Y no están tan lejos, ¿eh? Radio Clara és un exemple. Moltes gràcies. Per cert, parlant de referents, abans quan ho estaves dient, enguany haurem d'agafar el referent, entre altres, aprofitant la commemoració de Kropotkin, l'apoyo mutuo, que es complixen 100 anys de la seva mort. I, a més, en dates molt properes, si no m'equivoque, estos propers dies. Un bon referent per a tindre-hi en compte. Ara sí, versus ser humà bàsic, Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, i Àlex Corrons, analista polític. Moltes gràcies. Fins la propera. Àlex, seguiré molestándote aunque ande lejos. Muy bien. No. Muy bien. Encantado. Encantados de divertirnos. Saludos a todos. Una abraçada. Fins la propera. Chao, chao. Lliure directe Radio Clara. Aprofitem per acomiadar esta tertúlia, per acomiadar el divendres de tertúlia i per